MG pasó de ser la marca que muchos miraban con sospecha a tener 3 carros que están haciendo quedar como payasos a los que juraban que jamás tocarían uno. Y no estoy diciendo que MG se convirtió mágicamente en una especie de Toyota con acento británico y fabricación celestial. Tampoco me pegué en la cabeza ni me pagaron con una prueba de manejo y un llavero. Estoy diciendo algo bastante más incómodo, que en 2026 seguir repitiendo "yo jamás confiaría en MG" ya no suena inteligente, suena automático, suena a reflejo, suena a frase reciclada de alguien que dejó de mirar el mercado hace rato, pero sigue opinando con una seguridad que enternece. Porque sí, la desconfianza hacia MG existe. Sí, durante años se la ganaron a pulso en muchos mercados con dudas de fiabilidad, con miradas de sospecha, con ese aura de "se ve bonito, pero no sé si quiero arriesgar mi plata ahí". Todo eso existe, todo eso pesa, todo eso explica el prejuicio. Pero aquí viene el detalle delicioso. Hay 3 modelos que están dinamitando ese discurso desde dentro. No con marketing barato, no con eslogans de folleto, con algo mucho más irritante para los escépticos: argumentos. Empecemos por el primero, y probablemente el más peligroso de todos, porque no necesita convencer a fanáticos de los eléctricos, ni a pioneros tecnológicos, ni a gente que quiere presumir que entiende de movilidad del futuro. No, este le habla a la gente de carne, hueso y bolsillo, el MG ZS Hybrid Plus. Este carro es el equivalente automotriz a ese tipo que todos subestimaban hasta que empezó a cerrar negocios mientras los demás seguían riéndose. Porque el ZS Hybrid Plus no entra al mercado gritando "mírenme, soy revolucionario". Entra diciendo algo mucho más poderoso: por este precio, con este equipo y con este enfoque híbrido, a ver qué me criticas sin hacer el ridículo. Y ahí empieza el problema para mucha gente. Su precio oficial ronda los $33,800. O sea, no estamos hablando de un juguete barato ni de una ganga sospechosa que alguien compra con miedo. Estamos hablando de un híbrido que aterriza en una zona donde el comprador latinoamericano empieza a hacer cuentas serias y descubre algo que le incomoda: que MG entendió muy bien cómo volver deseable lo que antes parecía descartable. Tiene una propuesta híbrida full hybrid, no el clásico maquillaje ecológico para subir el precio y posar de consciente. Tiene una potencia combinada que se siente más adulta de lo que muchos esperaban. Tiene una imagen bastante más madura, más limpia, más pensada para gustarle incluso al que juraba que jamás se metería con la marca. Y sobre todo, tiene una lógica brutal. Mientras otros te cobran prestigio de logo, este intenta venderte la sensación de que te llevas mucho carro por un dinero que empieza a verse peligrosamente razonable. Y aquí es donde el espectador más soberbio suele ponerse creativo. Empieza con el discurso de siempre: sí, bueno, pero SMG. Esa frase, ese comodín, ese refugio emocional, ese escudo verbal que algunos usan cuando todavía no han encontrado una crítica concreta, pero no quieren perder la pose. Porque decir "sí, pero SMG" les ahorra pensar, les ahorra comparar, les ahorra revisar qué trae, cuánto gasta, cómo se comporta y qué tan ridículo queda al lado de rivales más caros con menos gracia y peor relación valor-precio. El ZS Hybrid Plus calla bocas precisamente porque obliga a abandonar ese resumen perezoso, no porque sea perfecto. Y esto hay que decirlo con toda claridad para que nadie se emocione de más. No es perfecto. Incluso en seguridad europea no se fue con la puntuación máxima que algunos esperaban. Y eso es importante mencionarlo porque el objetivo aquí no es disfrazar grietas, sino mostrar por qué, aún con esas grietas, el carro se vuelve muy defendible. Eso lo hace más potente, no menos. Porque cuando un modelo no gana por perfección, sino por conveniencia aplastante, el efecto es todavía más humillante para sus críticos. El ZS Hybrid Plus no necesita ser irreprochable, le basta con ser lo suficientemente bueno, lo suficientemente equipado, lo suficientemente lógico y lo suficientemente competitivo como para que el "ni loco" se convierta en un "bueno, habría que verlo". Y ese "habría que verlo" es el primer síntoma de derrota intelectual de todos los que juraban que MG no iba a pasar de ser un chiste con ruedas. Ahora vamos con el segundo, y aquí es donde la conversación se pone todavía más sabrosa porque ya no hablamos solo de mucho por tu dinero.
Hablamos de un modelo que directamente le metió presión a la narrativa anti-MG con un nivel de seriedad que no le gusta nada a los detractores. El MG HS PHEV. Sí, híbrido enchufable. Sí, el mismo concepto que muchos asocian con marcas más respetadas, más presumidas y por supuesto, más caras. Y ese es exactamente el encanto de este carro. Se metió en una conversación donde se suponía que MG no tenía derecho a entrar. Porque si el ZS Hybrid Plus es el que hace tambalear el prejuicio, el HS PHEV es el que lo humilla en público. En México, la versión PHEV tiene precio oficial desde $40,300. No es poca cosa. Ya estamos en terreno donde la compra es seria, donde la competencia se pone elegante y donde la marca ya no puede esconderse detrás del "es barato, por eso vende". Aquí la prueba es otra. Si me vas a cobrar más de $40,000, más te vale darme razones de verdad. Y eso es justo lo que hace el HS PHEV, porque no se presenta como una opción simpática para quien quiere ahorrar. Se presenta como un SUV electrificado con potencia, con tecnología, con autonomía eléctrica muy competitiva según mercado, con seguridad fuerte y con una presencia que ya no se siente como esa vieja caricatura mental de auto chino barato. Aquí MG ya no está pidiendo que le tengan paciencia. Aquí está exigiendo que la midan como se mide un producto serio. Y eso, para una marca que antes apenas se defendía del prejuicio, es un salto narrativo brutal. Lo fascinante del HSPHEV es que expone una verdad que a muchísima gente le cuesta admitir. El problema no siempre es la calidad del producto, sino la lentitud con la que el prejuicio actualiza su software. Porque este modelo no está ganando atención solo por tener una ficha técnica llamativa. Está ganando porque entra en un segmento donde la gente sí compara, sí analiza y sí castiga errores. No estamos hablando del comprador que entra por impulso a buscar lo más barato. Estamos hablando de usuarios que quieren SUV, imagen, sensación de modernidad, eficiencia eléctrica parcial, capacidad de moverse en ciudad con otra lógica y de paso un interior que no parezca castigo. Y cuando un producto MG consigue sentarse en esa mesa con una propuesta robusta, el ataque fácil se vuelve mucho más difícil. Ya no basta con decir, es que yo no confío. Excelente, no confíes, pero responde la pregunta completa. ¿No confías por datos actuales o por un recuerdo viejo? ¿No confías porque comparaste este modelo con sus rivales o porque te gusta repetir frases que te hacen sentir prudente? ¿No confías en el carro o no confías en la idea de que tu prejuicio esté quedando desactualizado? Porque son cosas muy distintas y el HSPHEV se aprovecha justamente de esa grieta mental. Te obliga a separar, te obliga a distinguir, te obliga a reconocer que hay una diferencia entre la reputación histórica de una marca y la competitividad concreta de un producto. Y cuando la conversación te obliga a ser más preciso, el hater flojo empieza a perder terreno. Ya no basta con decir, es que yo no confío. Excelente, no confíes, pero responde la pregunta completa. ¿No confías por datos actuales o por un recuerdo viejo? ¿No confías porque comparaste este modelo con sus rivales o porque te gusta repetir frases que te hacen sentir prudente? ¿No confías en el carro o no confías en la idea de que tu prejuicio esté quedando desactualizado? Porque son cosas muy distintas y el HSPHEV se aprovecha justamente de esa grieta mental. Te obliga a separar, te obliga a distinguir. Y ahora llegamos al tercero, el más interesante para rematar, porque no solo desafía el prejuicio, desafía el momento entero de la industria, el MG S5 EV. Este es el tipo de carro que muchos habrían descartado en automático hace nada, y no solo por ser MG, sino por ser eléctrico, o sea, doble sospecha, doble juicio, doble oportunidad para que los escépticos se sintieran brillantes. Eléctrico y encima MG, sí claro, ¿qué podría salir mal? Dirían con esa sonrisa de superioridad preventiva que algunos usan antes de revisar una sola cifra. Pues bien, el S5 EV llegó a dañar esa fiesta. En Colombia, su precio oficial de lanzamiento aparece desde $94,990,000 pesos, más o menos $25,700 al cambio medio reciente. Sí, unos $25,7 mil por un SUV eléctrico que quiere ser familiar, usable, racional y suficientemente serio como para no depender del efecto novedad.
Y aquí es donde la conversación se pone peligrosísima para la competencia, porque una cosa es vender un eléctrico pequeño y aspiracional, otra muy distinta es meter un SUV eléctrico en una franja de precio donde la gente realmente empieza a escuchar. Porque cuando el ticket baja lo suficiente, el discurso antieléctrico deja de parecer convicción y empieza a oler a resistencia emocional. El S5 EV no convence a todos, obvio que no, pero sí obliga a muchísimos a sentarse y mirar. Y en un mercado donde la atención vale oro, obligar a mirar ya es media victoria. Y aquí es donde quiero incomodar un poco más, porque para eso estamos. Mucha gente dice que no confía en MG, pero lo que realmente no confía es en su propia capacidad para cambiar de opinión sin sentirse débil. Y eso pasa en carros, en tecnología, en marcas, en todo. Hay gente que prefiere seguir aferrada a una idea vieja antes que admitir que el mercado se movió. Porque actualizar el criterio exige humildad, y la humildad no siempre combina con el personaje de experto que algunos construyen en Internet. Entonces aparece esa resistencia casi emocional. Aunque el modelo mejore, aunque el precio sea competitivo, aunque el equipamiento sorprenda, aunque la seguridad avance, aunque el diseño madure, aunque las ventas respalden el fenómeno, igual siguen diciendo yo no. Maravilloso. Nadie les está pidiendo matrimonio con la marca. Solo se les está pidiendo una cosa muy básica y aparentemente revolucionaria: que miren los productos de hoy con ojos de hoy. Nada más. Porque en el momento en que haces eso, el discurso absoluto se cae a pedazos. Y cuando se cae, quedan los hechos desnudos, que son muchísimo menos cómodos. Queda el híbrido, que ya no parece mala idea, queda el PHEV, que se metió en terreno serio, queda el SUV eléctrico, que por precio y formato empieza a ser demasiado difícil de ignorar.